Cuando Israel se encontraba cerca de la tierra prometida, estableció su campamento en un lugar llamado Parán, y de ahí mandaron a unos espías para observar la tierra prometida, dar su reporte luego al pueblo de qué es lo que estaban viendo ahí, y pues tomar una decisión de si debían entrar o no a la tierra prometida. Dios, ¿qué es lo que les dijo? Que entraran. Pero los israelitas dijeron que no. El destino de la nación entera dependía de aquella decisión. Al negarse a entrar, pues decidieron no solo desconfiar de Dios, sino que decidieron desobedecerlo. Y este acto de desobediencia fue lo que llevó a toda una generación, no solo a que no entrara a la tierra prometida, sino que se muriera en el desierto. Esta nueva generación, por lo tanto, pues debía demostrar ser diferente a la anterior. Debían confiar en Dios, debían estar dispuestos a lo que Dios dijera y obedecer, pues cruzar el río Jordán cuando Dios dijera que tenían que cruzar, para así pues entrar a la tierra que Dios ya les había prometido. Pero estaban también ante una decisión importante, la de seguir obedeciendo a Dios después de entrar a la tierra prometida o la de desobedecerlo. No nada más era obedecerlo para entrar, era de que pues decidieran constantemente obedecerlo, ¿no? Muchas veces cuando uno se encuentra en dificultades, pues es fácil buscar a Dios por ayuda. Pero una vez que la ayuda llega y estamos tranquilos, ya estamos cómodos, pues muchas veces se nos llega a olvidar Dios. Y entonces eso es lo que le podía pasar al pueblo de Israel, y es lo que Moisés está tratando de adelantarse y advertirles, pues no decidan cometer ese error, ¿no? Israel entonces debía decidir entre realmente comprometerse con Dios o no. Entonces, en Deuteronomio, Moisés les vuelve a recordar el pacto que Dios hizo con ellos, el pacto que ellos ya habían aceptado. Les recuerda que si ellos obedecen las cosas, pues va a salir todo bien. Pero si no obedecen, la consecuencia pues puede ser la muerte, como la de aquella generación pasada que decidió no entrar a la tierra prometida y pues que se murió ahí en el desierto. En cada instancia que Moisés les recuerda que sean fieles al pacto con Dios, les anima a escoger entre la vida y la muerte, pero animándolos a que escojan la vida de esas dos opciones. En el versículo 15 les dice, ¿no? Yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Moisés usa polos opuestos para ilustrar la claridad, ¿no? de la decisión que deben de tomar. Esta decisión pues es literalmente de vida o muerte. ¿Prefieres disfrutar del don de respirar o prefieres la privación de ese regalo? ¿Prefieres tomar agua o tomar veneno para ratas? Suena así de drástico, pero Moisés quiere que entiendan la gravedad de la decisión. Las consecuencias de lo que decidan pues son cosas muy distintas. Al leer esto pues tal vez pensaríamos, ¿no? Que pues qué fácil es elegir la vida en lugar de la muerte. Pero realmente piénsenlo. Tal vez la comparación de preferir tomar agua o veneno para ratas no es la adecuada. Cambiemos el veneno un rato por tiner. Ácido muriático. Por ácido muriático. Tiner se me hace fácil en un sentido, ¿no? Porque casi siempre cuando uno va a comprar tiner, nos dicen, ¿traes tu botellita de agua? Y ahí la echan, ¿no? En la botella de agua. Y si tú no etiquetas la botella, pones una marca de que pues es tiner, en apariencia, pues es la misma cosa. Obviamente, pues muchos de nosotros seguiríamos pensando, no, pues obviamente yo escojo tomar agua. Pero el problema está en que pues el tiner a veces sí parece agua, es difícil diferenciarlo. Y hay gente pues que se ha muerto por no darse cuenta de eso. Y sí le dan el buen trago a la botella de tiner. Y esa es la razón por la que constantemente nosotros caemos en las tentaciones que nos llevan a pecar. Muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo nos conviene, o incluso a veces pensamos que es correcto. A veces no sabemos distinguir entre agua y tiner, se parece mucho, y yo pienso, pues esa decisión no creo que me vaya a afectar, o yo creo que esa decisión es lo correcto, o yo sé que esa decisión la tomaron gente de mi familia, pero a mí no me va a pasar ese resultado, y ahí vamos a tomar esa misma decisión. ¿A poco no? ¿Cuándo fue la última vez que antes de pecar decidieron pecar porque sabían que eso los podía matar? Dijeron, yo sé que eso me va a matar, pero aún así lo voy a hacer. O estaban pensando en que iba a afectarlos a ustedes o a gente cercana a ustedes. No, la verdad pensamos en la satisfacción inmediata.
¿Por qué peco? Porque me gusta lo que estoy haciendo. No estamos pensando en las consecuencias a largo plazo. Entonces, el recordatorio de Moisés es adecuado. Cuando estamos por caer en alguna tentación, recordemos que estamos eligiendo entre la vida y el bien, y la muerte y el mal. Ahora, también debemos recordar que esto que Moisés está diciendo no es una invitación a aceptar el pacto con Dios. Eso ya lo habían hecho ellos hace años. Lo que Moisés está haciendo es urgir a Israel a que obedezca el pacto que ya tenían, porque es la única forma que iban a sobrevivir. Les estaba recordando que ya habían, como quien dice, firmado papelito. Igualmente para nosotros, ¿no? Los que somos cristianos, ya hicimos un pacto con Dios cuando nos bautizamos. Así que la obediencia, pues, asegura la vida eterna. No nos gana la vida eterna, pero si le das preferencia al mal, te espera la segunda muerte. Solo obedeciendo a Dios vamos a sobrevivir. En el versículo 16, Moisés describe lo que significa elegir la vida y el bien, y lo hace en una forma de eco. Una cosa nos lleva a otra, y luego a otra, y luego a otra, ¿no? ¿Qué es lo que les dice? Ama a Dios, y después anda en sus caminos, y después guarda sus mandamientos, guarda sus estatutos, guarda sus decretos. Va aumentando la intensidad del eco. Todo eso resulta en vida para ti y para tus descendientes en la tierra prometida, es lo que les está diciendo. Pero esto no es exclusivo nada más para Israel. Los cristianos podemos aprender de esto y escoger la vida y el bien. ¿Cómo? Pues igual que ellos. Ama a Dios, anda en sus caminos, guarda sus mandamientos, guarda sus estatutos, guarda sus decretos. Y eso va a resultar en vida eterna en los cielos y la tierra nueva que Dios prometió posterior a la resurrección. Pero noten que no solamente el elegir el bien es descrito en forma de ecos. También el pecado es descrito de la misma forma, ahí en los versículos 17 y 18. Nuevamente una cosa te lleva a la otra. Les dice que tu corazón se desvía, no escuchas, te dejas arrastrar, y te postras ante otros dioses y les sirves, y lo último es que te mueres. Y así es como funciona la progresión de la tentación hasta que cometemos el pecado y luego morimos. Noten qué es lo que, por ejemplo, pasa con Eva en el Edén. Hace poco estábamos, Lupe y yo, de hecho, discutiendo esto, ¿no? En Génesis 3:6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió. Noten la progresión, ¿qué es lo que está pasando? Vio que el árbol era bueno, después vio que era agradable a los ojos, y aumentó la intensidad. Vio que era deseable, y aumentó en la tercera. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Toma de su fruto, y años después, ¿qué le pasa a Eva? Se murió. Esto es importante. ¿Quieren saber cómo no caer en tentaciones? Pongan atención a esa progresión en cada instancia. Vio que era bueno. Acá los israelitas les dice, tu corazón se desvía. Con Eva, vio que era agradable a los ojos. A ellos les dice a los israelitas, no escuchas las advertencias de otros, no escuchas a Dios. Vio que era deseable, le dijo a Eva. Y luego acá les dice a ellos, te dejas arrastrar por el pecado. Luego Eva, ¿qué es lo que hace? Toma de su fruto, y acá los israelitas, ¿qué hacían? Se postraban ante el pecado y le sirvieron. Y la conclusión de las dos fue, se murieron. ¿En cuál de esos pasos sería recomendable huir nosotros? En el primero. ¿Y por qué nos aventamos unos 4 o 5 pasos y de todas maneras le seguimos derecho? ¿Por qué la piensas antes de la muerte y la piensas? No, entonces, esto es, como digo, clave. Porque muchas veces estamos yendo por la vida sin pensar en que pues hay consecuencias. Nada más vamos y hacemos las cosas porque nos dan satisfacción. Pero desde ahí empiecen a pensarlo. ¿Por qué me está dando satisfacción eso? Eva estaba viendo el árbol y dijo, se ve bueno. Le estaba causando satisfacción. Casi siempre lo que se ve más bueno es lo más engañoso. Entonces hay que tener cuidado de ahí. No estamos conscientes. Ese es el problema. Por eso la Biblia nos anima una y otra vez a estar atentos, a velar. Porque en cualquier momento, cuando menos nos damos cuenta, ya estamos tomando del fruto. Ya estamos postrándonos ante el pecado, ya estamos sirviéndole. En el caso de Israel, toda una generación se murió en el desierto. Y por eso Moisés le advierte a esta nueva generación de las consecuencias de la desobediencia, porque puede resultar en muerte, o puede resultar en el exilio, en la tierra prometida, o ambas cosas al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que vemos en la historia de Israel? Pues de hecho ambas cosas les pasan constantemente.
murieron por su pecado varias veces, fueron llevados en exilio a otras naciones varias veces, o a veces les pasaban las dos cosas al mismo tiempo. Estas advertencias pues nos sirven a nosotros también. Estamos nosotros camino a la nueva tierra prometida. No vaya a ser que nos muramos en el desierto antes de entrar. Dice el teólogo Goldingay que se nos revelan muchas cosas. Y el 99% de las veces nuestro problema no es si sabemos lo suficiente para ir y hacer lo que debemos de hacer, sino si estamos preparados para hacerlo. La obediencia es difícil. Pues, me está mordiendo. Pues si lo quieres cargar, te lo doy. Frijolito. Ya se va. Se va un pecador más. Adiós. Entonces, la obediencia pues es difícil. Eso pues no hay duda. Israel y la iglesia saben qué es lo que deben de hacer. Y pues muchas veces no son buenos haciéndolo. ¿Qué ejemplos se les ocurren de cosas que sabemos que debemos hacer pero no hacemos? ¿Qué debemos hacer y no hacemos? Tomar agua. Ser buen ejemplo, predicar, Ser buen ejemplo, predicar, orar. Esa nos dimos cuenta hoy con los chavos. leer la Biblia, Leer la Biblia, Dar gracias a Dios. dar gracias a Dios, memorizar versículos. Hay varias cosas que, como estamos mencionando ahorita, a veces nos falta hacer. Ahora, de casi todas las que mencionamos, si se dieron cuenta, casi todas son muy personales, de cosas que tengo que hacer yo. Pocas son las que se mencionaron que realmente afectan a otros. En este caso, Ana Lilia creo que fue la que dijo predicar. Predicar es algo que involucra a alguien más. Tienes que decirle a alguien más. Es compartir lo que se supone que tú ya estás cambiando. Todas las demás son más personales. Y desgraciadamente estamos acostumbrados a entender el cristianismo como un estilo de vida que evita problemas con otros y ya. Pero es que no me llevo mal con los vecinos. No, ni sé sus nombres, pero no me llevo mal, o sea, nunca nos peleamos. Pero eso es incorrecto. El cristianismo es un estilo de vida donde buscamos hacer cosas buenas para los demás. Amar al prójimo es buscar su bienestar. Recuerden el versículo 16, ¿qué decía? Amar a Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? Andando en sus caminos. En Juan 14:6 Jesús dice, yo soy el camino. Primera de Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, ¿cómo debemos de andar nosotros? Como anduvo Jesús. ¿Realmente estamos andando como Jesús? ¿O estamos muy individualistas en nuestra idea de cristianismo? Luego dice, guardando sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. ¿Qué mandamiento dejó Jesús? Amar a tu prójimo como a mí mismo. No, ese no fue el mandamiento nuevo que dejó. Sí va por ahí, pero sí cambia el mandamiento. Cuando le preguntan cómo resume la ley, él la resume en dos. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Pero luego cuando él está por irse, les dice, un mandamiento nuevo les doy. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre amar al prójimo como a mí mismo a amarlo como Jesús lo ama? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Que Jesús dio la vida. Un montón. ¿Cuántos de ustedes morirían por el vecino que les cae mal? del pastel. Nadie quiso decir amén. Pero ese es el mandamiento que está dejando. Es un mandamiento nuevo. Suena muy similar al anterior. Pero hay como dice Belén, es algo infinito de diferencia. Porque el amor que él tiene es muy difícil de imitar. No es amar al prójimo como a nosotros mismos. A veces nosotros ni nos amamos a nosotros mismos. Pero es amar a la persona como Jesús la amó. ¿Y cómo amó Jesús al prójimo? ¿Evitando nada más en meterse problemas con ellos? ¿O buscaba el bienestar de los demás? Buscaba el bienestar. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Pues buscar el bienestar.
Oportunidades como ir a, por ejemplo, a limpiar la vez que fuimos. Es precisamente, no es, la razón de por qué los animo a ese tipo de actividades no es nada más para que, pues que vean que ahí estamos en la iglesia ahí ayudando, ¿no? Y que ahí estamos, ¿no? La idea es, estamos muy acostumbrados como iglesia, pues sí, a reunirnos tal vez cada domingo, pero ¿qué estamos haciendo por el bien de los demás en Manzanillo? Entonces, esa es por lo menos una actividad en donde no tiene nada que ver con nosotros y tiene todo que ver con ayudar al prójimo. Y pues, como lo ha mencionado incluso Sandra cuando luego vamos, pues no hay otras iglesias que lo están haciendo. Y es triste que estamos tan enfrascados con que el cristianismo es mi relación personal con Dios, que se nos olvida la relación con el prójimo. En el versículo 19 Moisés le dice al pueblo de Israel que pone al cielo y la tierra como testigos contra ellos, de que ha puesto pues ante ellos la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Por qué dice que pone como testigos al cielo y la tierra? Bueno, en Deuteronomio, si lo leen todo, en Deuteronomio el cielo y la tierra son instrumentos de castigo en caso de ser necesarios. Por ejemplo, Deuteronomio 11:17 dice: no sea que la ira del Señor se encienda contra ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia, y la tierra no produzca su fruto, y entonces perezcan en la buena tierra que el Señor les da. Con esto Moisés les está recordando nuevamente: escojan la vida para que vivan, no escojan la muerte. Para escoger deben estar conscientes, lo que significa que deben estar atentos en cómo andan. Y aquí otra vez viene una pregunta para nosotros: ¿realmente estamos atentos en cómo andamos? ¿O vamos como en piloto automático? Moisés termina su discurso reafirmando lo que ha dicho anteriormente: escojan la vida. ¿Pero cómo? El versículo 20 dice nuevamente: amando a Dios, escuchando su voz. Vuelvan de rápido ahí al 17. ¿Cómo comienzas a pecar? Cuando se desvía tu corazón. ¿Se desvía de quién? Pues de Dios. Luego dice que también el siguiente paso es que no estás escuchando. ¿No estás escuchando qué? Pues a Dios. Es como si el versículo 17 planteara el problema y el 20 te dice cómo corregirlo, ¿a poco no? Ahora bien, voy a volver a enfatizar algo respecto al amor porque se nos llega a olvidar. Pero si leen el libro de Deuteronomio, se van a dar cuenta de esto. Amar a Dios en Deuteronomio no es solamente tener una conexión emocional hacia Él, sino es algo que se expresa en acciones. Por eso hay muchos cristianos confundidos. Hay cristianos que piensan que algo está mal con su cristianismo porque tal vez no sienten algo por Dios. Hay gente que siente mucho. O sea, hay gente que tú le dices, le preguntas algo acerca de Dios y no, es que yo siento esto y esto y esto. Y hay gente que tal vez somos más fríos, más secos y decimos, no, pues yo, así que digas que siento algo, pues tal vez no. Y entonces se empiezan a sentir mal porque piensan que, pues como no siento algo, pues tal vez algo está mal en mí. Pero amar a Dios no es sentir maripositas. El amor no es una emoción, el amor es una decisión de actuar en favor de la persona que se ama. Esto puede ir acompañado de un sentimiento, pero no siempre. Por ejemplo, cuando se nos pide amar a nuestros enemigos, pues difícilmente vamos a sentir maripositas por ellos. Pero sí podemos buscar su bienestar. O sea, por ejemplo, otra vez, agarrando el día de limpieza. Tal vez el vecino que me cae mal se benefició, de hecho, por haber ido a limpiar, sin que yo sepa en sí que le estuve ayudando, pero estuvimos ayudando. Eso es amor al prójimo. No, y cuando estás recogiendo la basura, luego dices, ¿cómo voy a creer que sean tan sucios, tan inconscientes y así estás Sí. Ahí está el peleonero. Entonces, cuando Deuteronomio describe el amor de Dios hacia el hombre, esto significa un amor expresado de actos benevolentes. Deuteronomio 10:18 dice que Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. El trabajo de Israel en ese entonces y el trabajo de la iglesia ahora, pues es de amar a Dios pues de la misma forma, algo que esté conectado con nuestras acciones. Está regularmente conectada con el guardar sus mandamientos. Santiago 1:27, por ejemplo, nos dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios es ¿qué? Visitar a los huérfanos, es visitar a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha en el mundo. Amor en tales contextos entonces significa actuar amorosamente. Tal vez
así se nos quedaría más grabada la idea, ¿no? Entonces, cuando lean la Biblia y lean la palabra amor, piensen más bien en actuar amorosamente. Porque amor casi siempre pensamos en las maripositas, en el sentimiento. En nuestra cultura ya tenemos muy metida esa idea, pero estamos hablando de acciones. Amar al prójimo entonces sería actuar amorosamente hacia el prójimo. Amar a los enemigos entonces sería actuar amorosamente hacia los enemigos. También hay otro aspecto que quiero que comprendan. El escritor Jeffrey Tigay dice con respecto al amor que este uso de la palabra amor es comparable a ciertos términos de la política del antiguo cercano oriente, donde el amor significaba la lealtad de súbditos, de vasallos y de aliados, pues hacia una persona o hacia un imperio. Entonces, uno de los sorprendentes paralelismos entre ciertos tratados políticos y el pacto entre Dios e Israel era precisamente el requisito de que el vasallo ame al soberano, es decir, pues que sea leal con todo su corazón. En consecuencia, el mandamiento de amar a Dios pues puede entenderse como la exigencia de actuar con amor y lealtad hacia Él. Entonces, esto es algo que se pierde hoy en día porque la gente piensa que amar es sentir algo bonito por la otra persona. Por eso, por un lado, pues pueden sentir bonito al reunirse con alguna iglesia, o pueden sentir bonito al cantar alabanzas, pero pueden seguir viviendo en su pecado el resto de la semana. Porque, pues ya recargué mi sentimiento bonito. Ya puedo darle vuelo a la hilacha otra vez. No entienden que amar a Dios significa ser leales a Dios. Y eso no nada más es del domingo, es de toda la semana. Debemos rescatar, entonces, yo creo que esta enseñanza en las iglesias. Y eso es lo que hace Moisés al final aquí. En el versículo 20 dice, allegándose a Él, porque Él es tu vida. Allegarse significa aferrarte o agarrarte de Él. Y esto me recuerda a Pedro, cuando Pedro bajó de la barca para caminar sobre el agua hacia Jesús. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Se hundió, se empieza a ahogar. Y Jesús les tira la mano. ¿Qué tenía que hacer Pedro para no morir ahogado? Caminar. Solo darle la mano a Jesús. Pues agarrarle la mano a Jesús. Si no la agarra, pues se ahoga. Tenía que agarrarse o aferrarse fuertemente de Jesús. ¿Qué debemos hacer nosotros para no morir? Agarrarnos de Jesús. Allegándote a Él porque Él es tu vida. Estas son palabras importantes. En el Nuevo Testamento Jesús nos dice, yo soy la vida. Si queremos vivir debemos aferrarnos a Jesús. Pablo así lo hizo, ¿a poco no? Gálatas 2:20, ¿qué dice? Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. O Filipenses 2:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Estas decisiones entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición, son decisiones que todos debemos de tomar. Adán y Eva tuvieron la misma decisión, pero a veces pensamos, pero a mí no me va a pasar. Ciertamente le pasó a Adán y Eva, ciertamente le pasó al pueblo de Israel, ciertamente le ha pasado a un montón de nuestros parientes, le ha pasado a amigos, ciertamente nos va a pasar a nosotros también. A menos que amemos al Señor y andemos en sus caminos y guardemos sus mandamientos, la única otra opción que hay es la muerte. ¿Entrarás a la tierra prometida o morirás en el desierto? Pues eso depende de si te aferras a Jesús o no. Goldingay también nos dice que Deuteronomio nos deja con dos hechos. Uno, que Dios es compasivo, y dos, que Dios es misericordioso. A final de cuentas, Deuteronomio se trata de eso. Se nos desafía entonces a nosotros a responder. Por todo lo que Dios hace por nosotros, nosotros debemos hacer lo mismo para el prójimo, lo mismo para Dios. Así como Dios no rompe su pacto con nosotros, nosotros no hay que romper el pacto con Él. Así como Él nos ama a nosotros de una forma pues sin medida, nosotros tenemos que aprender a amar también así a los demás.